Hoy te damos gracias por la vida de Fernando, Padre, porque tú has tocado su corazón, tú has tocado su mente, Señor. Y más que nada, has visto en él el anhelo de servirte, Señor, de compartir tu palabra, de extender tu evangelio, Padre, de cumplir tus propósitos, mi Señor. Bendecimos su vida, Señor, bendecimos su familia, bendecimos a sus hijos, Señor. Que la gloria del cielo caiga en su casa, Padre. Y hoy, a través de él, Señor, tú nos vas a transmitir tu mensaje, Señor, tu palabra. Usa cada célula de su cuerpo, Señor, para que cada palabra que salga de su boca venga con bendición, venga con poder, venga con autoridad, que nos redarguya, nos convenza, Señor. Transforme nuestras vidas. Lo bendecimos, Padre, y en tu precioso nombre oramos. Amén. Disculpe, hermano, que no puedo abrazarle, pero aunque sea con la pantalla de la computadora. Vale. Adelante, Fernandito, habilite su micrófono, por favor. Recibido el abrazo, mi hermano querido, aunque sea a la distancia, ahí lo recibimos. Y un abrazo para todos quienes hoy nos podemos conectar a través de esta plataforma de Zoom, que en tiempos como estos, pues ha sido un mecanismo que Dios está utilizando para poder compartir su palabra. Gracias por eso. Bueno, un saludo, como dije, para todos, un abrazo a la distancia, a todas las familias que han podido conectarse o están conectadas por este medio. Espero que todos estén bien en casa. Que la bendición del Señor pues sea como lo es de continua, ¿no? Porque si no contáramos con su bendición, pues realmente la situación se tornaría un poco más difícil de poder enfrentarla. Pero creo que las reuniones como esta y las reflexiones que día a día estamos trayendo, lo que hacen es buscar que nos animemos, que mantengamos siempre nuestra perspectiva clara en nuestro Señor Jesucristo, que es realmente la razón, el motivo de la reunión y el motivo mismo de nuestra vida. De manera que, bienvenidos todos, que el Espíritu Santo en esta mañana nos pueda dar el entendimiento y la comprensión absoluta de su palabra, que es aquella que buscamos transmitir a través de este medio. Bien, yo quiero compartir en esta mañana acerca del regalo de la sanidad. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la sanidad? La sanidad es un regalo que Dios nos ha dado. Definitivamente, como todos sabemos, la sanidad fue algo que le costó mucho sacrificio a Jesucristo para que nosotros podamos ahora disfrutar de esa sanidad. Y si nosotros revisamos un poco el medio, el contexto en el cual estamos, creo que uno de los motivos por los que frecuentemente se está pidiendo en la actualidad es una oración por sanidad. Y no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. La gente está levantando una oración continua, pidiendo a Dios que haya sanidad física. Y creo que en temporadas como las que estamos pasando es una razón mucho más convincente de que podamos estar pidiendo, intercediendo por la salud, por la sanidad de todos nosotros. A veces hay familiares, amigos que han estado afectados. Y bueno, no solamente por la época, sino que la enfermedad en sí mismo ha visitado y visita al hombre desde el mismo origen, por decirlo así, del ser humano. Entonces, estamos ahora, creo que, expuestos todos. Creo que es común escuchar que todos estamos expuestos al contagio de este famoso virus, ¿no? Entonces, nuestra oración continua va en ese sentido, de pedirle a Dios que nos cuide, que nos proteja. Muchos han sido sanados, otros lastimosamente no lo han sido, pero eso no deja de creer y confiar de que nuestra oración de sanidad, el regalo de la sanidad, es algo que a Dios le agrada, por lo cual nosotros intercedamos. Entonces, sin duda, creo que uno de los factores más importantes y la clave en la vida de toda persona es el mantener la salud. ¿Por qué? Porque el mantener la salud creo que es un sinónimo de bienestar y felicidad en todos los seres humanos. Es mucho más fácil enfrentar la vida, creo que con salud, que sin ella, ¿verdad? Con salud nosotros podemos realizar quizás todas nuestras actividades, el trabajo, los deportes, nuestra vida social, nuestra vida familiar, que disminuidos de su salud. Definitivamente el mantener la salud es algo que nosotros requerimos, que algo que necesitamos para que nuestra vida de alguna manera se pueda llevar de mejor manera. Pero creo que es común escuchar que si nosotros tenemos la salud, lo tenemos todo. Y de alguna forma es razonable
el pensar de esa forma. Pero cuando nosotros decidimos o pensamos en mantener esa salud, muchas personas lo que hacen es someterse a ejercicios a veces prolongados, ejercitando su cuerpo, dietas exigentes y a veces poco recomendables, chequeos médicos, periódicos, ¿a fin de qué? A fin de mantener una buena salud. Y bueno, a veces recursos personales o pensamientos o formas individuales en las cuales nosotros buscamos mantener esa salud. Sin embargo, lo que debemos entender claramente es que nuestra naturaleza humana hará que tarde o temprano nos podamos enfermar, envejecer y finalmente nos vendrá la muerte, porque ese es el ciclo de la vida. Nadie en realidad puede evitarlo. Entonces, quizás podríamos recordar en este momento una frase que estaba leyendo el otro día y que me pareció importante y se ajustaba a la predicación. Uno de los escritores americanos, Ralph Emerson, dice que la primera riqueza que tiene todo ser humano es salud. Y es verdad. Sí, la primera riqueza, si tú eres sano, si tú estás bien de salud, eres una persona sumamente rica. Pero bueno, entonces la pregunta inicial sería, ¿por qué entonces nos enfermamos? ¿Por qué cada uno de nosotros estamos expuestos a la enfermedad? ¿Por qué? Si le preguntaríamos a un médico que sería autoridad en esta materia, definitivamente nos daría un diagnóstico médico y nos daría una explicación lógica de por qué vienen las enfermedades al cuerpo de los seres humanos. Sin embargo, creo que tenemos una respuesta mejor, dada la condición de creyentes y dada la condición que creo que es importante resumirla en lo que la Escritura así nos lo enseña. Entonces, la Escritura nos enseña por qué nos enfermamos. Vayámonos al libro de Romanos, en el capítulo 5, en versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Claramente estamos encontrando la respuesta a la enfermedad, por cuanto dice que un hombre pecó. Todos los hombres hemos sido pecadores, porque el pecado entró en el mundo por la actitud, por la desobediencia de Adán. Claramente nosotros sabemos que las Escrituras explican con toda certeza, con toda claridad, que nosotros nos enfermamos a consecuencia de la rebelión que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron en contra de Dios. Ellos, recordemos que disfrutaban de una salud perfecta, totalmente perfecta, pero no se percataron que al apartarse de Dios, y eso es lo que pasa también en la vida actual, que cuando nos apartamos de Dios, quien nos cuida con tanto amor, con tanta ternura como a hijos, pues lo que sucede es que viene la muerte y consecuentemente la enfermedad también. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos que la enfermedad viene y tiene la naturaleza adámica, por decirlo así. Esa enfermedad, la muerte en sí mismo, viene como transgresión, como consecuencia del pecado de los seres humanos, que fue trasladado por la actitud de Adán en su momento. Pero bueno, recordemos las palabras que Jesucristo dijo en un momento de su vida, cuando fueron a preguntar acerca de la resurrección. Y fueron precisamente los saduceos quienes le preguntaron acerca de la resurrección. Esto como consecuencia de entender si viene la enfermedad, definitivamente hay una cura. Ante toda enfermedad se busca una cura. ¿Y qué mejor cura que la que Dios nos ha podido dar? Como dije, el regalo de la sanidad viene de Dios. Jesucristo supo responder a los saduceos acerca de la resurrección y dijo claramente que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Queriendo decir de esta forma que es la medicina, que es la cura, viene de parte de Dios, viene únicamente de Él, de su sacrificio, de la cual todos quienes lo conocemos, lo hemos recibido, pues nos hemos beneficiado de este sacrificio de parte de Jesucristo. En 1 Corintios, en el versículo 15, capítulo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Claramente el texto nos enseña que la vida, la salud,
ante toda enfermedad viene únicamente de Cristo. Podríamos decir que, porque así como Adán todos se enferman, podríamos decir que también en Cristo todos serán sanados. Esa es la promesa, esa es la respuesta que Dios nos está dando. Si contextualizamos el tema y el versículo, el fundamento bíblico, familia, el fundamento bíblico para la salud de todo ser humano y particularmente del creyente, descansa únicamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La misma que, como todos sabemos, nos ha redimido de la maldición del pecado que entró por la transgresión de nuestros padres Adán y Eva. ¿Por medio de qué? Por medio del pacto de la salvación. Lo que nosotros debemos entender primeramente, la importancia de la salvación que debe tener el ser humano. Tú eres salvo, debemos mantener esa salvación. Entonces, es su salvación la que Cristo nos ha regalado, que el hombre arrepentido logre alcanzar ese regalo de la sanidad que es sumamente importante y que Él tiene para todos quienes creen y confían en Él. Todos quienes creen y confían en Él. Si nosotros confiamos, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, hemos recibido ese regalo de la salvación. Y esa salvación tiene una connotación sumamente importante en medio de la salud, en medio de la vida de todos quienes creemos en Él. Me voy a referir a un versículo que es muy leído, muy conocido por todos nosotros, pero que nos da una enseñanza que fundamenta aquello que estamos compartiendo en esta mañana acerca de la sanidad. Isaías capítulo 53, en el verso 4, dice, ciertamente, apunta diciendo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Claramente está afirmando la palabra de Dios que es un acto verdadero, que Cristo se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto garantiza que realmente la sanidad es un regalo de Cristo. Ahora, esta profecía que fue dada por el profeta Isaías fue cumplida en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo en un momento dado de su vida, pues tuvo la oportunidad de sanar a muchos enfermos. Y nos vamos a referir a lo que está en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versos 16 y 17. En Mateo 8, 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos. Mira, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este versículo confirma lo que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías había dicho, que Jesucristo tomaría nuestras enfermedades y tomaría también nuestras dolencias. ¿A fin de qué? A fin de sanarnos. Hay una confirmación de lo que el profeta en el Antiguo Testamento, hablando de Jesucristo, lo haría en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios confirma aquello que ahora está vigente, está de pie para todos quienes creemos en el Señor. Entonces, claro, estas dos citas bíblicas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se refieren particularmente, únicamente, a Jesucristo, el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, quien llevó todas nuestras enfermedades al morir en la cruz. Eso es una garantía por la cual nosotros con certeza, con confianza debemos orar, debemos creer que la sanidad es un regalo. Pero claro, pero si bien esto es cierto, Él dejó bien claro, Jesucristo dejó bien claro, y es algo que nosotros debemos recordar, que la principal sanidad no necesariamente es la del cuerpo, que es algo temporal. La principal sanidad es la sanidad del alma, que es eterna. Lo que nosotros llamamos la salvación, que trae consigo el beneficio de sanar el cuerpo y sanar el alma. Entonces, la salvación tiene esa connotación en todos quienes nosotros podemos creer y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir que la sanidad del cuerpo viene únicamente con la salvación que Cristo nos ha regalado.
La sanidad viene con la salvación que Cristo nos ha regalado. Les voy a ilustrar con este ejemplo que está en el libro de Lucas para que podamos entender un poco más profundo aquello que Jesucristo hizo por todos nosotros. En Lucas capítulo 17, versos del 12 de adelante, podemos ver una historia que ya lo hemos leído en algunas ocasiones. Sin embargo, es bueno afirmarlo para poder entrar en materia de lo que significa la salvación en medio del creyente y en medio de las personas que deciden creer en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12 en adelante dice, y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Creo que eso es un clamor que nosotros también lo estamos haciendo en los días de hoy. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, ya que mientras iban fueron limpiados. La obediencia definitivamente es un primer paso para garantizar la salud. Esto nos enseña este versículo 14. Dice que ellos mientras iban, fueron limpiados. 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué importante es entender que la fe le ha salvado. Pero en medio de esto quiero que hagamos algunas consideraciones en medio de este aspecto, en medio de esta lectura. Pensemos en algo. ¿Cuántos fueron los leprosos que alzaron la voz de Jesús diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros? Recordemos que fueron 10. Jesús los envió al templo a mostrarse a los sacerdotes y mientras ellos fueron físicamente, dice que fueron sanados por el poder de Dios. ¿Cuántos fueron sanados? También fueron 10 personas. Los 10 leprosos fueron sanados todos. Pero, ¿cuántos de los que fueron limpiados fueron salvos? Esa es la pregunta que también debemos hacernos. ¿Cuántos fueron salvos? Solamente fue uno, el último, el que regresó y pudo dar gracias a Dios y pudo glorificarlo. Dice que este se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y Jesús que le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Lo extraño es que no le dice, tu fe te ha sanado. Le dice, tu fe te ha salvado. Mira, qué importante es que nosotros entendamos que la salvación trae ese beneficio de la sanidad física y la sanidad del alma. Cuando él vino a Jesús, fue salvo, mientras que los otros 9 únicamente fueron curados, fueron limpiados. Así lo refiere la historia. Entonces, la salvación tiene mucho que ver con la sanidad y podemos confirmar en algunos versículos, en algunos versos, en algunos versos más adelante. Permíteme un ratito. Solo que se me bloqueó. Ténganme un poquito de paciencia. Ok. Por ejemplo, en Mateo 9:22, recordemos la mujer que tuvo flujo de sangre. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ustedes saben que la mujer iba con una enfermedad de flujo de sangre. Sin embargo, el Señor no le dice, tu fe te ha sanado, le dice, tu fe te ha salvado. ¿Sí? La salvación trae esa riqueza. Lo mismo fue con el ciego Bartimeo, que clamó a gran voz, gritó muchas ocasiones, Señor, sana mi vista, sana mi vista. Dice que Jesús se acercó y le dijo, tu fe te ha salvado. Tampoco le dice, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque igualmente el Señor Jesucristo estaba trayendo la salvación y la salvación consecuentemente traía
el beneficio de la sanidad. Y así nosotros podemos recordar la historia del paralítico, que también fue bajado a través de la casa por sus amigos. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesucristo? Él no le dijo al paralítico, eres sano, no le dijo así, le dijo, tus pecados te han sido perdonados. Claramente vemos que la importancia del ser humano encontrar en la salvación la sanidad física y la sanidad del alma, que es una sanidad integral que nosotros debemos agradecer al Señor. Cuando una persona viene a Jesucristo, no solamente puede recibir o no solamente va a recibir el perdón de los pecados, sino que también va a recibir uno de los mayores beneficios a la mayor enfermedad, que no solamente es la física, sino la espiritual, que es la que buscamos todos nosotros. Como dije en un principio, en un momento tendremos que partir, pero si hemos sido salvos, esa partida nos llevará a tener una nueva vida con el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos ese regalo de la sanidad, viene por medio de la salvación de nuestro amado Dios. Resumiendo entonces, podríamos decir, sin lugar a dudas, bíblico para la sanidad divina que Dios nos ha dado, comienza con el estudio, con el pacto de la salvación. Lo que nosotros deberíamos, todos quienes escuchan, deberíamos meditar si es que realmente estamos manteniendo esa salvación. Estamos confiando, estamos creyendo, hemos sido perdonados de nuestros pecados y estamos viviendo una vida legítima como el Señor nos ha enseñado, como el Señor nos ha dado. Entonces debemos apoyar nuestra fe en todo lo que estamos leyendo, en todos los versículos y pasajes que así las Escrituras nos enseñan. Recordemos que cuando Jesucristo estuvo, Él envió a sus discípulos a ministrar sanidad en su nombre. Y eso está en el libro de Mateo 18. Dice, sanen a los enfermos. Jesucristo les mandó, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como lo han recibido en el libro de Mateo. Den gratuitamente como lo han recibido. Ese fue el mandato que Jesucristo hizo cuando Él estaba con ellos. Sanen a los enfermos. Cuando Jesucristo tuvo que partir, luego de su muerte, igualmente dejó un legado a sus discípulos, a quienes estaban junto a Él, y eso encontramos en el libro de los Hechos. En el capítulo 5, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Consecuentemente, cuando Jesucristo estaba, y luego de que Él partió, igualmente dejó estas instrucciones a sus discípulos y por ende a todos quienes creían, que debían igualmente ordenar, guiar, pedir por la salud, por la sanidad de todas las personas que necesitaban recibirlas. Hoy en día, la sanidad es parte esencial de la gran comisión que Cristo dejó a su iglesia. Claramente ustedes recuerdan lo que Cristo nos dijo una vez que partió. Esa es la gran comisión que tenemos todos nosotros como creyentes. Eso está en el libro de Marcos, en el capítulo 16, del 15 en adelante. Y ese es un texto que nos llega en la actualidad a todos nosotros que debemos creer y actuar en ese sentido. En el 15 dice, y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, dice. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén a esta palabra, familia. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ni siquiera te dice que ores por los enfermos. Te dice que pondrás las manos y sanarán.
No digo que no debamos orar por los enfermos, pero este texto nos enseña claramente que la imposición de nuestras manos en el enfermo, en su parte afectada, debe traer la sanidad, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Para concluir, familia, lo que quiero decir en esta mañana, que debemos orar por los enfermos que no conocen a Cristo, pidiendo salvación. Esa debe ser nuestra oración. Debemos orar, imponer las manos sobre los enfermos y esperar que ellos se sanaran. Eso es la promesa que Dios nos ha dado. Y recordar, como dije en un principio, la sanidad, repito, la sanidad, familia, es un regalo de Dios, es un regalo divino, pero necesitamos que el conocimiento de Cristo, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, sean aplicables hoy en día. No dejemos de orar por los enfermos, no dejemos de imponer nuestras manos sobre ellos, porque esa es la que Dios nos dio. Es una promesa que todavía está presente. Si bien es cierto, muchos enfermos podrán fallecer, podrán irse, esa es la ley, ese es el ciclo de la vida. Pero no vamos a dejar de obedecer lo que Cristo logró en la cruz para que hoy nosotros pudiésemos tener una vida diferente, una mejor vida y de esa manera también anunciar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, eso es lo que quería compartirles y si en este momento damos una oración al Señor y damos gracias, porque creo que si tú estás sano, pues debemos dar gracias a Dios, porque en realidad solamente fue Jesucristo el que pudo traer la sanidad. Y como digo, la sanidad que Dios nos da es una sanidad integral. Algún rato tendremos que partir. Unos se adelantan, otros van más luego, pero finalmente, como mencioné, como todos lo sabemos, el ciclo de la vida es ese. Nadie creo que se permitiría vivir en un mundo de enfermedad, en un mundo de pecado, cientos y cientos de años. No quisiera vivirlo yo de esa manera. Y si bien es cierto, el plan de Dios no fue ese. El plan de Dios fue que el hombre viviera junto a Él sano toda la eternidad. Pero ese plan ustedes saben que fue totalmente cambiado una vez que transgredieron nuestros padres, transgredieron la ley de Dios. Sin embargo, Dios vino a traer esa medicina a través de la persona de Jesucristo en todos nosotros. Y eso nos da la oportunidad de tener la sanidad física y la sanidad espiritual que nos llevará a la eternidad a morar y a vivir con Él. Y para eso debemos estar sumamente agradecidos y mantener siempre una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Y como dije, no nos cansemos pues de obedecer lo que los mandamientos y las enseñanzas del Señor hoy no hemos aprendido. Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo oro para agradecerte, Señor, por este tiempo precioso que es el poder escudriñar, el poder aprender acerca de las cosas tan valiosas e importantes que es la riqueza de tu palabra para todos nosotros. Entendemos perfectamente que la sanidad, la salud es un regalo que a ti te costó un sacrificio muy grande en la cruz, para que a través de tu sangre preciosa derramada en la cruz, Señor, pues hoy pongamos tener la potestad, el dominio sobre las enfermedades, Señor, sobre el pecado, que era nuestro juez en su momento, pero que ahora está vencido totalmente por tu obra redentora en todos nosotros. Yo te pido, Señor, que puedas sanar a todas las personas que están afectadas por su salud, cualquier enfermedad que sea. Todas las enfermedades, Señor, han sido vencidas en la cruz. Tu palabra claramente dice que tú eres el que sana todas nuestras dolencias, dice claramente en el Salmo 103. Y creemos que así es, porque lo que tú hiciste es más que suficiente para que todas las enfermedades sean totalmente vencidas. Amado Dios, gracias por tu sacrificio. Yo bendigo la salud de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo sus cuerpos físicos, sus cuerpos espirituales. Y oro, Señor, para que pongas en nosotros un convencimiento de saber, Señor, que sin lugar a dudas, tu palabra se cumple en los días de hoy y mientras estemos con vida. Tu palabra está vigente, es más, tu palabra es la que gobierna todo el universo, Señor. No hay nada que salga fuera de tu control. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias y pon, como dije nosotros, esa fe, ese anhelo de seguir creyendo, Señor, que la salvación nos trajo una vida mejor, una vida nueva de la cual no éramos parte hasta cuando conocimos en nuestro camino a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Libertador. Por eso, Señor, yo te pido en esta noche, en esta mañana, que tú bendigas a cada familia,
que está conectada, que está, Señor, recibiendo este mensaje, que es tu mensaje, es palabra tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda en cada corazón, Señor, reverdecer esta palabra, que sea una semilla, Señor, que se potencialice en todos nosotros para ir en función de aquello que hemos aprendido, confiando y creyendo, Señor, en que la sanidad es un regalo que tú nos lo diste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, Amén. familia. Dios les bendiga. Amén. Espero haber aportado con algo para el conocimiento de todos ustedes. Amén y amén. Gracias, Fernandito. Está claro que el Señor Jesucristo quiere nuestra sanidad y Él, con su sangre y con sus llagas, pues permitió que cada uno de nosotros estemos sanos. Lo que yo me permitiría, si es que ustedes me dan la oportunidad, es de orar por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, para que, como bien Fernando lo indicó, tengamos la voluntad de imponer manos sobre los enfermos para que el Señor haga su obra. Y como su palabra dice, la oración del justo puede mucho. Y además, imponiendo manos santas, pues la sanidad de parte del Señor vendrá. Así es que si me permiten, por favor, levantemos nuestras manos, expongamos nuestras manos ante el Señor para que sean el instrumento útil que el Señor Jesucristo ha elegido, ha escogido, para que Él transmita su sanidad a cada enfermo. Bendito Señor, yo te pido ahora y pongo como ejemplo, Señor, el sacrificio que tú hiciste. Y te pido, Padre de los cielos, de que las manos que estamos indicando, que estamos exponiendo ante ti, Señor, puedan ser impuestas sobre cada enfermo, Señor, para que tu sanidad venga. Permítenos, Señor, no solamente creer, sino hacer, Señor, creyendo de que tu sanidad sobrenatural vendrá sobre cada enfermo, Señor, cuando impongamos las manos como tú nos has mandado, como tú has dado tu disposición, Señor. Permite que cada uno de nosotros, cada persona, cada familia que está conectada a través de este canal virtual, tengamos, Señor, la decisión de extender nuestras manos sobre cada enfermo que encontremos, Señor, para que su sanidad sea, la sanidad de parte tuya, Señor, sea extendida, Señor, a cada persona que lo necesite. Bendito Dios, tú nos has escogido a nosotros. Tú has dispuesto que cada uno de nosotros, con nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra humanidad, Señor, seamos siervos tuyos y extendamos nuestras manos sobre los enfermos para que el milagro venga. Por lo tanto, Señor, yo pido que pongas esa decisión en cada uno de nosotros para que tu gloria sea extendida, Señor, y tú seas el acreedor de toda la gloria, de toda la honra que te mereces. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, familia. Qué bueno haber estado reunidos juntos nuevamente. Voy a activar los micrófonos para que todos nos saludemos, nos demos un abrazo virtual. Sobre todo, digamos, bendiciones para cada uno. Bendiciones para cada uno. Está visitando.